Buenas a todos. Estamos hoy en nuestro quinto episodio del podcast. Nos gustó la idea de grabarlo. Ya vinimos con un setting mucho más grande, un poco más preparado. Y traemos hoy un tema que está en boga desde hace bastantes años, pero en los últimos años se le está dando muchísimo lugar a todo lo que es la salud física y mental. Y este tema, yo estoy en mi debate de si es más femenino o masculino o si hoy en día es una competencia entre ambos sexos, pero es verdad que está teniendo mucho más lugar. Y también es verdad que esto se da justamente porque muchas más personas empiezan a entrenar. Todo lo que fue el post-pandemia especialmente, ustedes me podrán decir, lo ven en sus pacientes, mucha más gente empieza a entrenar y se empieza a encontrar con que cada vez se entrenan más y cada vez empiezan a tener más desinformación. Desinformación o información contraria que se pueden encontrar en redes sociales. Pero bueno, yendo al grano, el tema que trajimos hoy a la mesa se da un poco a causa de diferentes motivos. Muchas veces se llega hasta este lugar a través de trastornos alimentarios, a través de trastornos de imagen, a veces a través de trastornos de exigencia desmedida. La realidad es que todos confluyen en este mismo lugar, que es en la deficiencia energética relativa, que seguramente deben haber escuchado leer, mencionar, hablar o haber visto en Instagram los famosos REDs, ¿verdad? Y no estoy hablando de las red flags, estoy hablando de los REDs, que son la deficiencia energética relativa. Para eso trajimos a una especialista en el deporte, la doctora Agustina Reca. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a nuestro podcast. Teníamos muchas ganas realmente de que estés acá hablando con nosotras. Escuché un montón de historias tuyas a través de Mary y también nos cruzamos varias veces corriendo. O Así sea, es. literalmente el domingo pasado nos cruzamos 2 veces, ida y vuelta. Todo por el destino. Y también nos hemos cruzado en otra ciudad muy importante, corriendo una carrera muy importante, que fue en la ciudad de Boston este año, ¿verdad? Es verdad. Por lo cual tenemos, el universo siempre acomoda las cosas. Así que le voy a pasar el micrófono a mi compañera para que comencemos de una vez por todas con esta entrevista que nos va a traer un poco de claridad y otra mirada también, porque ustedes ya conocen el pensamiento de Mary, ya conocen mi pensamiento con respecto a un montón de cosas, pero ahora queremos una opinión ajena y especializada. Así que vamos a arrancar definiendo, en primer lugar, qué son los REDs y también con la entrevista. Gracias, Juli. Y un poco ya diste la introducción, así que vamos directo al grano. Agus, contanos, ¿cómo se define el síndrome de deficiencia relativa energética, o REDS? Bien, para esto primero tenemos que entender un par de conceptos. Que primero es empezar, ¿qué es el balance energético? Es decir, esto es matemática, es energía que entra y energía que sale. De ahí llevamos a otro concepto, que es la disponibilidad energética. Es una vez teniendo en cuenta toda la energía que usamos para no solo actividad física, sino las actividades diarias, ¿qué energía nos queda alocada para que funcione el resto del circo? O sea, el resto del cuerpo, todas las funciones esenciales para vivir y algunas que se consideran más esenciales que otras, pero bueno, es esa disponibilidad energética que tenemos. Correcto. Ligado a esto viene la baja disponibilidad energética. Es decir, esa energía es como que se empieza a regular justamente para llegar a un balance energético. Ciertas funciones podemos empezar a apagar ciertas funciones. Es decir, con tal de mantener X objetivo, bueno, voy a sacrificar otras cosas. No olvidemos, perdón, que el objetivo principal de nuestro cuerpo es sobrevivir, ¿verdad? Como hemos hablado en el podcast de metabolismo, lo único que quiere nuestro cuerpo, más allá de todo lo que queramos nosotros, es sobrevivir. Perfecto. Exacto. Y quería hacer una aclaración, de hecho, los oyentes que hayan escuchado los capítulos o episodios 1 y 2, donde hablamos mucho del VO2 Max, de cómo se calcula en teoría este gasto energético, se puede tener una idea mediante esos cálculos de eso, de cuánta energía estamos gastando y cuánta necesitamos, tanto para la diaria como para eso que vos contás, el circo extra. Perfecto, exacto. Y bueno, entonces para definir la baja disponibilidad energética, podemos decir que es un desajuste entre la ingesta energética, la energía gastada en el ejercicio, y que por ende deja insatisfecha todas como que el poder cumplir las otras funciones al 100%. ¿Esto qué significa? Podés comer menos, podés no perder de peso, pero ¿qué pasa? Estás sacrificando, el hueso no se está remodelando a su mejor versión, la salud gastrointestinal de la panza, sistema digestivo, como quieran entenderlo, se ve afectada, y
en el caso de atletas que nos importa, la respuesta al entrenamiento se puede ver afectada. Claro, la adaptación al rendimiento. Perfecto. Y perdóname que lo agregue, pero en el caso de nosotras las mujeres, lo primero que se sacrifica es la salud hormonal sexual, digamos, ¿verdad? Sí, sí. No Acá. no lo digo por ser autora del crimen, pero sí es algo que es lo primero que al menos que a mí me han dicho. Esto no lo necesitas, chau. Exacto. O sea, el cuerpo, como vos dijiste, tiene funciones que dice, bueno, primero está sobrevivir, segundo está lo reproductivo. Sí, acá me vuelvo medio de la ciencia y médica, que no podemos decir es lo primero que se sacrifica en todas las personas, o sea, en todas las mujeres, pero sí es para mí, por ejemplo, la menstruación en una mujer de edad reproductiva con menstruación normal, la menstruación es un signo vital. Perdés la menstruación y ahí ya sé que llegamos tarde. Así Exacto. que... Bueno, y ahí viene mi siguiente pregunta, muy hilada a esto, que es, si querés decirnos las dos versiones, la versión científica basada en papers, pero también me gustaría saber, porque yo tengo la propia, cuál es tu visión de esto, si tuvieses que catalogar 4 o 5 sistemas principales que se ven afectados, ¿cuáles son tus consecuencias principales de REDS? Bien. Primero, porque hablamos de la baja disponibilidad energética, y eso no es sinónimo a REDS. Entonces, antes de entrar en ese tema, creo que es importante abarcar que REDS es cuando esta baja disponibilidad energética está en un continuo, o sea, es un espectro. Puede ser de forma aguda o de forma crónica, pero una vez que esto empieza a afectar las funciones del cuerpo, ahí es cuando podemos decir, bueno, entramos en este terreno que no queremos entrar, que es el síndrome de REDS. Exacto. Okay. Entonces ahí cuando hablamos de qué funciones se ven afectadas, ahí perfecto, a mí me gusta dividirlo entre, aunque está todo conectado, especialmente para los deportistas que nos gusta esto, está cosas que se ven afectadas de la salud y cosas que se ven afectadas del rendimiento. Bien. De la salud, como vos mencionaste, Juli, las funciones, o sea, todo lo que es el eje reproductivo, el sistema reproductivo se ha afectado, que después podemos entrar en detalle, cómo se ve afectado en mujeres y tanto en hombres, porque si bien se cree, antes en verdad se conocía esto como la idea de la atleta femenina, o sea, no se le da ni espacio a los varones, y hoy sabemos que sí, o sea, un varón puede presentar con disfunción, o sea, con menos testosterona en sangre, se altera, o sea, la erección matutina, menos libido. Se presentan no solo síntomas a ese nivel, sino que también a través de todo el cuerpo. También es verdad que hoy en día el hombre está teniendo por ahí una participación en el deporte más como del plano femenino, ¿verdad? O sea, esto de la restricción de carbohidratos en el hombre, cosas que antes por ahí eran muy pocos casos y hoy en día hay mucho más. Al menos yo lo veo en mis atletas de que ahora a los hombres les importa qué comen, les importa cómo se ven, les importan la suplementación, les importa, es fino en cómo están físicamente, entonces se empieza a afectar desde un plano por ahí que antes estaba más reservado a lo femenino, creo yo, o al menos así se conocía. Yo creo que ahí también va algo de un problema de subdiagnosticar a los hombres. Por lo general los trastornos alimentarios, o sea, uno lo asocia mucho más con esto, con el problema de que sea un problema más de mujeres, pero en verdad los hombres también están sometidos a la imagen del corredor, de cómo es. Por ejemplo, si estamos hablando de un corredor alta, larga distancia, después en todos los deportes que son por peso. Y lo que vos dijiste, nosotras perdemos el ciclo menstrual. Hay señales que son claras. Exacto. Un varón, primero, después podemos hablar, entra en estado de REDS con un poquitito más de tolerancia. O sea, en general podemos decir que el varón puede tolerar un poquitito más un déficit calórico. Obviamente esto es caso a caso. Pero las mujeres tenemos un signo que si no menstruas, no menstruas.
Y después hay otros factores que después ya vamos a hablar, que nos predisponen un poco más como mujeres a tener manifestaciones dentro de este síndrome. Así que ahí es un tema súper interesante, porque ahora se le está dando, al haber más visibilidad del síndrome y de que afecta a los hombres, decimos, bueno, ahora está pasando en los hombres, pero ¿qué pasa? Tal vez ya estaba pasando antes y solo no los estábamos diagnosticando. Claro. Concuerdo 100%, quiero agregar que seguramente ya lo vas a decir, pero para mí, al menos lo que veo hoy en la práctica con muchos de mis pacientes, es que al no hacerse análisis de sangre recurrentes, uno por año, uno de control básico, y como los hombres no tienen esta señal de diagnóstico tan evidente, que es pérdida de, en nuestro caso, la menstruación, pasa desapercibido. Claro. Porque Sí. no se piden estos análisis una vez al año, una vez cada 2 años. Y en estos atletas, que son los que, digamos, están más en riesgo, suele generar la consecuencia que pasa desapercibida. Sí, también creo que es verdad, permiso, que en la mujer somos más sensibles frente a un desbalance, ¿verdad? Por ahí lo ves en tus pacientes. En cambio, los hombres son, como vos bien dijiste, más resistentes. O sea, hasta que algo les afecta, pasa un tiempo más largo. En cambio, nosotras ya, digamos, ya de hecho nuestro rendimiento por ahí, o nuestra percepción del esfuerzo oscila un poco según el ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces somos mucho más sensibles y tenemos otras variables como para diagnosticarlo, pero sí es verdad que últimamente lo vengo notando mucho más en hombres, no solo en atletas, sino también en lo que se ve de afuera, ¿verdad? Sí. Con eso también es algo súper individualizado de la percepción, el registro que uno tiene, porque también puede variar entre mujeres y varones. Sí lo he visto en varios atletas de alto rendimiento que, claro, no le dan la importancia, o sea, no le dan la importancia o dicen, bueno, porque esto se puede manifestar no solo con análisis clínico, sino yo he tenido un atleta de atletismo justamente que tenía lesiones a repetición y le dolía la espalda, una cantidad de lesiones que, bueno, no va al caso, pero cuando volvíamos a esto, a ver, bueno, a ver cuánta energía le estás dando al tanque para rendir todo lo que tenés que rendir, y ahí era como, bueno, creo que lo podemos abordar por ahí, entonces se pueden manifestar tanto con lesiones, después hay manifestaciones también que después podemos hablar, cardiovasculares, que también son distintas, siempre hay diferencias en ciertas edades, especialmente entre mujeres y hombres, entonces también se pueden enmascarar o se pueden atribuir a distintas, como que a decir, bueno, no, esto no es por lo que como o por lo que estoy entrenando, es por la edad. No sé, cosas cuando uno no tiene una mirada, o sea, integral del todo, ¿no? Y después esto, a nivel sexual, una disminución del deseo sexual, que uno dice, bueno, no, estoy cansado, estoy pasado. Bueno, tal vez hay otras cosas que hay que abordar, por eso es fundamental la visión del todo. Sí. Bueno, entonces, si te parece, vamos ahí a eso de cuáles son para vos las consecuencias principales y, un poco en línea con esto, cómo diagnosticarías o empezarías a diagnosticar, porque es algo muy complejo, pero qué signos y herramientas utilizarías para diagnosticar tanto en un atleta femenino como en un atleta masculino este síndrome. Ok. Primero podemos volver a esto de lo que había mencionado antes, que se afectan tanto parámetros de la salud como del rendimiento. En la salud hablamos un poquitito del sistema sexual, en las mujeres que perdemos la menstruación, que no puede ser solo que la perdemos, sino también existe algo que se llama oligomenorrea, que es cuando tenés menos, o sea, como menos que 9 menstruaciones al año. Entonces eso también puede ser algo que está indicando, che, una alertita, sí, algo está pasando, que después esto, cuando llega a una amenorrea es que no te viene, que puede ser tanto primaria, lo que vemos en adolescentes, que no les viene después a los 16 años todavía no les vino ni por primera vez, o amenorrea secundaria, que es cuando es una mujer que menstrua y después deja de menstruar. Y esto se debe a una amenorrea hipotalámica funcional, es decir, hay factores que
hay factores que están apagando el sistema, ¿no? Después, bueno, de los hombres, que lo dijimos un poquitito. Y después tenemos, entonces, salud reproductiva, los huesos, que es fundamental. Nuestros huesos no es un hueso estático, está en constante construcción, reparación, o sea, mismo con ejercicio, hay estímulos que rompen el hueso y después se construye, y no está mal que se rompa, está buenísima la construcción que viene después. Entonces acá es importante ver si no le estamos dando los alimentos para que construyan el hueso, se queda en esa fase de que se rompió y ahora qué hago. Y acá es súper importante. Yo soy pediatra, pediatra deportóloga, pero en la adolescencia. Por eso, en la adolescencia es cuando nuestro hueso está creciendo a lo máximo. Entonces, si ahí que lo vemos con atletas cuando son más jóvenes, si ahí empezamos a joder la energía, está jodiendo el hueso, que es lo que te va a dar toda esa estructura estable, claro, a largo plazo, exacto. Entonces se sabe que si no llegas a tu pico en esa adolescencia, o sea, no llegas a tu pico máximo fisiológico, luego si en avanzadas edades te volvés quizás a descuidar en términos de balance nutriente gastroenergético, se te va a afectar mucho más la densidad mineral ósea. Sí, pero, exacto. Y volviendo, y ahora linkeando un poco lo que es la salud reproductiva y de los huesos, se vio que hombres que pierden el deseo sexual por estar en este síndrome de Rett, hasta tienen 16 veces más probabilidades de tener una fractura por estrés de los huesos. O sea, es un montón. Perdóname, me gusta cómo estamos poniendo sobre la mesa cuando hablamos de huesos, no solamente el entrenamiento porque se cree que uno en realidad se fractura por estrés cuando entrena demasiado, ¿verdad? La típica claro. Fractura por estrés, ¿de dónde viene? Estrés del impacto, en el caso de los corredores, es un estrés de entrenamiento. Y vos acá estás diciendo, no, tiene que ver un poco con la nutrición, porque sí, yo le doy al hueso un estímulo que lo rompe y lo repara. Ahora bien, el problema no está en el estímulo que lo rompe, el problema está en el estímulo que no lo repara, claro, vendría a ser, exacto. ¿verdad? Sí, exacto. Y una aclaración más, porque me parece muy importante que la gente de acá se lleve cosas prácticas. Acá no solo estamos hablando de energía, si bien es el foco de este episodio, obviamente, estamos hablando también de micronutrientes. La nutrición tiene que aportar el calcio necesario, el fósforo necesario y todos los nutrientes que el hueso necesita, que si no está consiguiendo de la dieta, los va a sacar del hueso. Esa es la clave de por qué es tan importante la nutrición. Pueden ir al episodio anterior que Mary habla, pero profundo, de micronutrientes y macronutrientes para saber exactamente cuáles, ¿verdad? Sigamos. Perfecto. Muy bien. Después se ve afectado el sistema inmune. No sé si a vos te ha pasado, Juli, que trabajás con un montón de atletas que también se empiezan a enfermar más. Chicos, el estar enfermo nos afecta el rendimiento, no podemos entrenar, no podemos hacer lo que nos queremos si estamos hablando de rendimiento. Y además se empiezan a ver un montón de otros desbalances dentro de lo que es el sistema inmune. Lo suelo ver mucho, sí, en atletas que están preparando maratón, que es muy común en entrenamiento de maratón que se enfermen todo el tiempo. Me di cuenta de esto cuando por ahí cumplían con otros parámetros como los que vos venías mencionando antes, por ahí una sobreexigencia o ciertas exigencias alimentarias, y como que venía coincidiendo, siempre se enferma. Prepara maratón, se va a enfermar. Sí. Es así. Sí. Y ahí es cuando tenemos que adecuar eso, justamente el estrés, como con los otros sistemas que estamos hablando, vos le estás sometiendo al estrés, vos tenés que asegurarte que el receptor esté preparado para ese estrés. Es decir, el atleta tiene que estar preparado. Y bueno, y después por último también, que sé que Mary es experta en esto, es que se afecta el metabolismo. Así que no sé vos qué querés aportar sobre... No, que quizás, bueno, a ver, estuvimos como resumiendo levemente, dijimos, bueno, en la función sexual tenemos marcadores que quizás en la mujer son más obvios que en el hombre, pero que son cosas evidentes que podríamos diagnosticar. En la salud ósea también, las fracturas, en el ámbito del sistema inmune también, la enfermedad. Bueno, ¿cómo sabemos que
el metabolismo energético se está afectando, si nosotros aplicamos una ecuación de cálculo calórico, como la que mencionamos en el episodio anterior, Harris-Benedict, que es bastante certera, y esa ecuación nos dice que Juli debería estar gastando 1200 calorías en reposo, pero yo luego voy y le mido con, por ejemplo, una máscara que mide intercambio gaseoso, hago un cociente respiratorio y digo, Juli está gastando, en lugar de 1200, está gastando 900 o 1000. Bueno, ahí hay una cuestión. Tu cuerpo está balanceando, como contaba Agus antes, está compensando esa falta de energía que vos le estás dando y está diciendo, no, bajemos nuestro gasto. Es decir, cuando la estimación no está a la par del gasto real, tenemos un problema. Sí, he leído por ahí una famosa frase que dice, si vos querés activar tu metabolismo, que bueno, ya hablamos de que está mal hecho, pero si vos querés activar tu metabolismo, no estés en deficiencia energética todo el tiempo, porque lo que estás haciendo es todo lo contrario, desactivándolo, si queremos hablar mal, ¿verdad? Sí. Es más eso, que, es eso lo que estás explicando. Sí, eso. O sea, ya lo hablamos, pero no es tanto activar o desactivar, sino mantener como tiene que estar. Claro. Sacar al cuerpo de esa señalización de estoy en alarma absoluta, tengo que guardar toda la energía posible. Como digo siempre, transportémonos a que nosotros, más allá de que ya no vivimos en cavernas, de que ya salimos a comprar la comida al supermercado y no tenemos que ir a cazar a la jirafa, venimos de eso. Entonces nuestro cuerpo sigue con ese lenguaje, con esa inteligencia de, ok, no hay energía, es porque la tengo que guardar, ¿verdad? Más allá de que hoy en día tenemos el supermercado enfrente, pero no entiende esas cosas. Entonces trasladémonos un poco a tratar de entender a nuestro cuerpo y ser más amable con él. Y caso típico que me llegan pacientes o atletas que dicen, no, pero estoy comiendo menos, no pierdo peso y es a lo que veníamos antes, sin entrar en tanto detalle fisiológico. Bueno, no estás perdiendo peso, estás comiendo menos, pero te estás enfermando más. Pero estás con una contractura muscular gigante, estás con, no sé, cualquier otro de estos marcadores que dicen, sí, claramente tu cuerpo está diciendo, por acá no es, y bueno, ahí está le estamos prestando atención al todo o no. Sí, las lesiones más mínimas, lo que contabas antes del dolor de espalda, no tiene que llegar a ser una fractura, pero una mini lesión o lesiones recurrentes, claro, mini cositas que se van sumando. Sí. Bueno, bien, entonces, ya dijimos consecuencias principales o ejes principales que se ven afectados. De la salud. Y ahora, si quieren, podemos hablar un mini del rendimiento, porque los atletas no somos inmunes a esto, claramente, y en verdad en el rendimiento, cuando estamos en un estado de REDS, es donde nuestro cuerpo no está respondiendo al entrenamiento, vemos un poco más menos a nivel muscular, se puede ver menos fuerza, menos potencia, en deportes de endurance vemos más fatiga, menor rendimiento en lo que es todo estos entrenamientos de resistencia, y también se afecta a nivel cognitivo nuestra capacidad de responder con facilidad. Entonces, si estamos especialmente en un deporte donde necesitas, la reacción, los ejercicios de técnica son importantísimos, ahí está, que puede ser desde el básquet, sí, tenis, todo, sí. Ahí se ve afectado también como que toda esa parte de respuesta y reacción. Agus, te hago una consulta. Cuando los REDs empiezan a afectar, ¿es instantáneo? O sea, ¿es de un día para el otro? Ahí es cuando REDS es un síndrome donde las funciones del cuerpo se ven afectadas. ¿Por qué se ven afectadas? Es porque hay un montón de excepciones, pero es porque estamos en un estado de déficit energético o de disponibilidad de energía, ¿no? Acá cambia mucho si ese estado de baja disponibilidad energética es por poco tiempo o por mucho tiempo. Entonces no es que el REDS te aparece de un día para el otro, porque es cositas que se pueden ir prendiendo y apagando, y por eso es tan difícil a veces el diagnóstico, y no es que
muchas veces termina haciendo diagnósticos de exclusión o conociendo al atleta, diciendo, che, Juli antes rendía así y ahora está pasando esto, esto y esto. Entonces ahí es cuando está buenísimo la relación, o sea, ahí médico-paciente para entender un poquito, bueno, qué es lo que está pasando, mismo como entrenador. Entonces sí, no te podría decir que es una cosa de un día para el otro porque hay tantas variables que después afectan, porque vos podés estar en un estado de baja disponibilidad energética y hay cosas que te están protegiendo, entonces que te están haciendo un poquitito más resiliente a esa situación. Y hay veces que no, que estás además con un estrés, te estás mudando, estás rindiendo, y bueno, ahí se te dispara, chau, no te viene, no sé. Entonces ahí pues es muy difícil el diagnóstico, y eso es lo que complica justamente que después hablaremos del diagnóstico de esto. Bien, te lo preguntaba porque creo que te comenté, Mary, la vuelta pasada que grabamos, justo había leído, cuando ya habíamos propuesto este tema, había leído la historia de una deportista norteamericana élite, que ella comentaba que, bueno, estaba en situación de REDS, estaba como saliendo, poniéndose mejor, y ella había explicado que durante años, cuando ya venía acumulando esto de comer mal, de entrenar mucho, mucho estrés competitivo, del alto rendimiento norteamericano, que sabemos que fácil no es, y ella escribía que había estado durante 3 años, supongamos que hace 6 años había comenzado con los Reds, 3 años luego había empezado a estar en su mejor momento, ¿verdad? Y luego cayó en picada. Y ella comentaba que en realidad parte de ese mejor momento que tuvo no fue un rendimiento, fue más bien una supervivencia, porque como había desactivado todas las funciones más básicas de su cuerpo, estaba toda la energía depositada en el entrenamiento y en el rendimiento, y justamente fue cuando más rindió. Pero ella ya venía de 6 años de dormir mal, de comer mal, de no tener la regla, de un montón de cosas que hasta que un día cuando se relajó y terminaron las competencias, fue literal, cayó. Y ahí estaba como volviendo a salir. Entonces, bueno, coincide mucho con lo que vos decís. No es de un día para el otro, es sostenido en el tiempo y también es una cuestión de que de dónde deposita la energía el cuerpo y qué cosas va sacrificando. Y cuando, listo, ok, se acabó la competencia, chau. Sí. Bueno, y con eso es súper interesante lo que decís porque en verdad ahora en el último consenso que salió en el 2023 de REDS, justamente, traen nuevas definiciones que a veces no van tanto, no es el propósito de lo que vamos a hablar hoy, pero que hay una baja disponibilidad energética que es medio adaptativa y hay una problemática. Entonces, ahí, ojo, porque esto adaptativo tiende a ser esto, a corto plazo. Entonces, tal vez, por eso no se puede hacer una recomendación general, pero hay ciertos puntos muy particulares y que tienen que estar monitoreados a full, que en verdad terminan generando algún tipo de beneficio, un estado corto de baja disponibilidad energética. No es para todos, también es, por ejemplo, en deportes que vemos que tienen que estar en una categoría X de peso. Bueno, ¿cómo llegamos a ese peso de una forma saludable? Y tal vez o tal vez entra en un estado de baja disponibilidad energética y el cuerpo, pero no se dice que es adaptativa cuando no afecta la salud o el rendimiento ni a corto ni a largo plazo, o sea, de forma negativa, ¿no? Que queremos llegar a un objetivo, pero se cuida. Se vuelve problemático cuando hay una respuesta mal adaptativa, cuando el cuerpo dice, no, pará. Entonces ahí sí empezás a apagar todo. Entonces tal vez, muchas veces, uno dice, no, rendí mejor por esto. Bueno, pero si lo sostenemos sobre el tiempo, no vas a rendir mejor. Y he entrevistado también a atletas que compitieron también a nivel internacional, que decían, tuve amenorrea, o sea, estuve sin menstruación, estuve en un estado de REDS, ahora lo ven en retrospectivo, en el diario del lunes, por 10, 12 años, y hoy en día no salgo de una lesión, no puedo rendir y te parte el alma también, porque lo ves con la tristeza de un atleta que quiere volver a hacer algo, a moverse sin otras barreras, y uno dice, bueno, ahí es cuando tal vez en su momento vio algún tipo, no por esos 12 años, pero en algún momento, en algún periodo,
vio algo bueno y nada, se hizo creer que esto era duradero, pero lo que a nosotros nos importa es justamente atajar y que no caiga en este déficit energético problemático. Totalmente, estoy de acuerdo en que hoy hay muchas más herramientas que antes no había. Yo soy parte de ese grupo de atletas que vos decís y también yo estuve en mi mejor momento deportivo estando en amenorrea. De hecho, sigo en amenorrea hace casi 11 años y en mi mejor momento estuve en amenorrea. Y lo veo a la retrospectiva y pienso, antes no había ni desde el entrenador, menos, y menos si es hombre, menos, totalmente todavía, conocimientos de este tipo. O sea, de que puedan atajar estas cosas. La palabra atajar me encantó, porque en realidad es eso, es atajar, darle al atleta las herramientas funcionales. Obviamente también desde el lado de los médicos, de los nutricionistas, de los que acompañan todo lo que es el proceso. Pero creo que si yo pudiera volver el tiempo atrás, obviamente que ya sé todo lo que iba a pasar, hubiera dicho, no, me bajo de esta carrera, me pongo a arreglar este problema primero. Estaría buenísimo. Pero lo que sí trabajaría es y es lo que trabajo hoy, en dar las herramientas para prevenirlo, desde ambos lados, ¿no? Incluso en gente grande, porque se cree que por ahí es algo que sucede en los adolescentes, y en realidad no. Lo que pasa es que con la edad de los atletas de mayor edad, supongamos una mujer de 40 años, en realidad ya está en otro proceso fisiológico y biológico de la vida, entonces los REDs a veces se camuflan, ¿verdad? Por ahí vos lo ves mucho en tus pacientes, atletas femeninas que la perimenopausia o menopausia y bueno, es muy difícil diferenciar si es un RED o si es un... No, ahí más allá de la dificultad de diferenciarlo, porque como dijimos, el diagnóstico es difícil a cualquier edad. Por ejemplo, muchos de los síntomas se contraponen con los de sobreentrenamiento. Entonces, es muy difícil diagnosticar y eso se cumple a cualquier edad. Ahora bien, lo que pienso que yo acotaría, lo que mencionaste recién, es sí, una mujer de 40 y pico de años, perimenopausia, quizás ya el interés no pasa tanto por recuperar la función sexual, ya que quizás a nivel reproductivo ya no te interesa tener hijos, pero lo que dijimos antes de la función ósea, luego de la menopausia, la función ósea, perdón, la salud ósea, luego de la menopausia, si no la cuidaste antes, va a empezar a decaer. Entonces, quizás a distintas edades te preocupan distintos de los componentes del síndrome, ¿sí? Pero a cualquier edad es súper importante, digamos, atacarlo a tiempo. Y de ahí por eso es tan importante el ver el caso a caso. Ahora justo hay un movimiento dentro de las ciclistas de Estados Unidos, no sé si es los casos que vos viste o no, pero que justamente están trayendo a la luz de, bueno, somos atletas, pero también somos mujeres primero. Entonces ahí es cuando vos, no es lo mismo dar una recomendación a un atleta elite que a un atleta amateur. Si está en estado competitivo, si está en un año olímpico, no es lo mismo, o si está preparando una carrera de 5K del barrio. Entonces, se lleva, hay que siempre como que bajarlo a cada caso, pero también recordar, bueno, quién sos, o sea, qué sos, o sea, qué es lo que te define, claro, y tampoco... ¿Qué es lo que más te preocupa? Y también tener en cuenta esto, lo de la educación, bueno, tratar de hacer que el atleta piense a largo plazo de que, bueno, es un poquitito más, es esto, sos ciclista, sos una mujer también. Por otro lado está Christine Faulkner, que es una ciclista de Estados Unidos, justamente medallista olímpica, todo, y dijo, nunca pudiese haber ganado dos medallas olímpicas si hubiese tratado de ser mi versión más chica. Entonces ahí también, tratando de salir a la luz, y está buenísimo esto de tipo, se está verbalizando un poco más de, tenemos que trabajar con el cuerpo y no en contra del cuerpo. Sí, comparto con vos. O sea, hay mucha más difusión desde el lado de las mujeres. Sí. Siempre hubo mucha difusión desde el lado de los hombres tratando de ponerse en los zapatos de una mujer y es por eso que terminamos como terminamos. Hoy en día no conozco el movimiento que vos mencionás, pero sí conozco por ahí en lo que es la élite de corredoras de montaña, tanto de Europa como de Estados Unidos, o corredoras de pista de Estados Unidos que lo están mencionando mucho. Yo siempre hago hincapié en miren los cuerpos de las corredoras élite de Estados Unidos y compárenlos con los corredores de Argentina. Ya eso te deja como en claro que estamos a años luz, por ahí acá puntualmente, de lo que ya ellos han trabajado. Justamente no es raro que hayan salido primero a la luz estas cosas
estos comentarios o estas difusiones desde allá. En lo que estabas diciendo recién en cuanto a la difusión de esto del conocimiento real, también un poco lo que hablábamos el otro día en el podcast anterior, de que en Internet hay tanto contenido difuso que confunde, que te hace a veces llegar a esos lugares oscuros donde, ok, ¿por qué estás comiendo así? No, porque lo leí, porque la dieta cetogénica te da más rendimiento en el CrossFit. ¿Dónde? Si el CrossFit es un deporte más endurance que de fuerza. O sea, Sí, eso ya Sí. otro tema. No, pero ahí igual creo que podemos hilar al tema esto de comparar y entrar a lo que hablamos de que hay un montón de factores moduladores que pueden afectar al sistema, o sea, a tu estado de cuánta energía tengo disponible para vivir. Entonces, tal vez nosotras dos estamos entrenando para lo mismo, o pongamos a una mujer y un hombre, misma edad, porque ahí sí se ven un par de diferencias, pero que hay un montón de otros estresores, que algunos pueden ser cosas, hay factores, o sea, antes de usar la palabra estresores, digamos factores, porque hay algunos que pueden ser positivos, es decir, te protegen, y otros que pueden ser negativos, es decir, te ponen más en riesgo. Entonces, si tenemos a dos atletas, a dos personas, no pueden mismo mirar, no pueden tener en cuenta que su gasto o lo que necesitan es lo mismo, porque hay un montón, o sea, no son solo el plato y la corrida, son un montón más, entonces tenemos que tener en cuenta, o sea, ahí es cuando podemos ver otras, como que podemos ver distintas características de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, característica de la persona, el sexo, la edad, la genética, el origen étnico. Ahí también hay un montón de diferencias. Por eso también, cuando hablamos de estudios, tenemos que ver, este estudio se puede extrapolar a la población con la que estamos trabajando, ¿no? Después hay, bueno, veamos tipos de entrenamiento. Vos sos una entrenadora, vos sos una atleta que hace cosas de bajo impacto, es decir, natación, por ejemplo, cosas que tal vez ya de base no tenés, o sea, esto también depende de cada uno, pero tenemos que ver, bueno, cómo es tu densidad ósea. Por ejemplo, una mujer. Había un estudio que habían adolescentes corredores, ¿no? Todos adolescentes corredores. La mujer que había tenido una menarca tardía, es decir, le vino más tarde, tenía baja índice de masa corporal y una historia de una fractura por estrés, iba a ser mucho más probable que tenga otra fractura por estrés que un chico que también tuvo una fractura por estrés, pero que tal vez antes había jugado al fútbol, que es un deporte con movimientos multidireccionales, es decir, tenés un poco de protección en la salud ósea, huesos más fuertes, por decirlo, y para que se entienda. Entonces, ahí es cuando está buenísimo el punto que vos trajiste de las redes sociales, porque no es lo mismo, una chica y un chico no pueden estar viendo lo mismo, o sea, en este sentido, una chica y otra chica, tampoco. Yo me estoy mudando, tengo un montón de estresores, bueno, tengo que regular. Vos, acá Mary, fue mamá, no le podemos dar la misma recomendación si tal vez está con un sueño interrumpido, nada, un montón, o sea, de acá podemos hablar horas. Así sí, que... totalmente. Yo quiero agregar un temita que, como siempre, la nerd, a mí me encanta verlo desde esto que dice Agus de los estresores externos, desde la biología, ¿no? Nosotros tenemos un estado de balance interno que es la homeostasis. Queremos que la temperatura corporal esté siempre cerca de los 37 grados, que el pH esté siempre cerca del valor de 7, y cualquier corrimiento, siempre el cuerpo va a buscar, nuestra biología y fisiología va a buscar que ese corrimiento vuelva siempre al estado de base, a la línea de base. Pero también están todos estos estresores externos, no internos, que conforman la alostasis. La alostasis, a diferencia de la homeostasis, lo que tiene, que para mí es algo brillante de nuestra biología, es que busca siempre volver a ese estado, pero no es siempre el mismo. Es decir, el estresor agudo, como por ejemplo entrenar, genera adaptación porque nuestro cuerpo, mediante este balance alostático, va a buscar siempre volver a un punto de balance distinto, ¿sí? Gracias a ese estresor externo. Ahora, si el estresor está pasado, ¿por qué?
seguramente no fue un estresor solo, sino que fueron muchos estresores combinados, como, no sé, mudanza, estudio, trabajo, hijos, lo que sea. Si todos esos estresores que te sumaron a tu estado, digamos, se combinaron y te hicieron pasarte del balance que vos podías manejar, ya está fuera de esa alostasis. Y estos estresores, más en conjunto con una baja disponibilidad energética, pueden ser perfectamente los factores que te conduzcan a estar en ese estado de rest. Total. Perfecto. Sí, y ahí es donde también tenemos que tener en cuenta esto, que distintos estresores se pueden disfrazar de distintas formas. Se pueden disfrazar dentro del plato de lo que comes, por ejemplo, la baja disponibilidad de hidrato de carbono. Tal vez no solo mirar la energía, sino cuántos hidratos de carbono y el timing de los hidratos de carbono. Después, volviendo al sueño, la cafeína tal vez puede ser, es buenísima la cafeína, pero si te está interrumpiendo el sueño, ahí te está afectando y te está poniendo en un estado como que más estrés, no, con más estrés, es decir, porque el sueño es todo. El sueño es el mejor suplemento que hay. Totalmente. Dormir es como que te... Claro, sí. Y después también ver factores del entrenamiento. ¿Estás entrenando en altitud? ¿Estás con un bloque intenso, precompetitivo? Estos son, por más de que nosotros decimos, ay, correr es mi forma de desestresarme, es un estrés, amiga. No, sí. O sea, yo fingí demencia también, pero estamos estresando al cuerpo y necesitamos la recuperación adecuada. Entonces, por eso es tan lindo esto de ver a cada atleta. Te quería hacer un comentario particular, lo dijiste muy bien, pero es justamente una de las cosas que pasa cuando uno entrena es que se hace más apto para tolerar cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez, supongamos lo siguiente, Mary no entrena, yo estoy entrenando poco y vos estás en tu pico de rendimiento. Salimos a hacer las 10 kilómetros, las 3 10 kilómetros, Mary termina muerta, yo estoy más cansada y vos inmutada. El efecto fisiológico fue el mismo en las 3, o sea, las 3 tuvimos el mismo gasto, supongamos que pesamos lo mismo, medimos lo mismo. La diferencia es que por ahí vos lo percibiste menor, porque trabajaste un montón de factores en tu cuerpo y estás en mejor estado de forma. El estrés estuvo igual. Claro. Y muchas veces nos pasa, especialmente en lo que es el entrenamiento de maratonistas, o bueno, medio maratonistas también, fondistas, digamos, que hay un montón de cosas que se camuflan. Como la cafeína también, que vos decías. Sí. La cafeína te afecta al sueño y también te afecta a la percepción. Y en eso de afectar la percepción es que uno después se empieza como, no, yo puedo, hasta un día no podés más. Sí. Pero es todo un acumulativo, ¿verdad? Claro. Sí, perfecto. Sí, es justamente el estrés que estamos recibiendo, cómo respondemos a eso, cada uno, como vos decís, por nuestras X variables, vamos a responder de forma distinta y nos vamos a recuperar de forma distinta. Mismo, si yo estoy en mi pico, pero estoy en un estado de estrés, un estado tal vez de REDS o de lo que decimos baja disponibilidad energética problemática, tal vez mi recuperación hasta tarda un poco más. Entonces también no es solo en cómo nos sentimos justo después, sino bueno, al día siguiente vos cómo estás. Tal vez Juli, vos sos la mejor. Entonces, porque justamente en cuanto a recuperación también se ve afectado. Bien, está bueno que tiremos estos parámetros, después los vamos a dejar en la descripción del episodio, porque porque se fueron dando como mucha información, cómo darte cuenta si tenés un REDS o no, o cómo darte cuenta si estás rozando ahí la zona de entrada, la antesala, ¿verdad? Sí. Bueno, esto puede ser uno, ¿cómo te estás recuperando? ¿Cómo quedás después del entrenamiento? ¿Cómo es tu relación con la comida? ¿Qué estresores tenés? O sea, así como es difícil de diagnosticar, uno puede, sin diagnosticarse, por lo menos prever, ¿verdad? Y yo quiero agregar algo que quizás es obvio, ¿no? Pero si uno siente que quizás está pasándose un poco, no sé, de volumen de entrenamiento, en intensidad de entrenamiento, no está pudiendo por X razón, muchas veces desinformación, no está pudiendo compensar el gasto mediante la nutrición, siempre tenés otras herramientas. Y me parece que hoy en día hay mucho, hablando de esto de las redes, hay mucho de cositas mágicas que te van a súper cambiar la ecuación, que en realidad no la cambian en absoluto, y cosas que no son mágicas, sino que son bases, como por ejemplo dormir 7, 8 horas, hacer lo posible por dormir. O sea, si te tenés que levantar a las 6 de la mañana, trata de adelantar 30 minutos
todos los días durante una semana el horario en el que te acostás y vas a ver la diferencia. O sea, usá esas otras herramientas que están a tu alcance para compensar lo que quizás sabés que está fallando. Sí. Es el suplemento más gratis, además. Sí. Más barato, dormir. Exacto. No, y mismo si yo con mis pacientes es, bueno, si no puedes dormir porque tenés 2 hijitos que te están levantando en el medio de la noche, bueno, si tenés un momento en la tarde, que algunos no lo tienen, dormite esa siesta, ¿entendés? O veamos distintas formas de optimizar todo lo que podés tener. A mí me gusta pensarlo como, es toda una orquesta, vos tenés que ir modificando un poquitito los diferentes instrumentos, ¿no? Para que todo sea en armonía. Y no necesariamente vamos a usar la misma modificación para cada paciente. A veces, si vos no te estás sintiendo bien en tu entrenamiento, tal vez es, bueno, a ver cómo están tus hidratos de carbono justo antes o durante el entreno, ¿entendés? Entonces ahí a veces es cuestión de mini ajustes. No le quiero decir a todo el mundo, no, quédate quieto, no, porque no es a lo que vamos. Totalmente, no hay una regla básica para Claro. tanto de la medicina como de la nutrición o desde el entrenamiento, es todo muy personalizado. Sí. No, lo que ella necesita no es lo mismo que lo que vos necesitas, ni no es lo mismo que yo. Por eso, como en todos los episodios, hacemos mucho hincapié en el profesional que sea con el que se estén tratando, busquen algo individualizado, porque justamente ustedes son un uno con un montón de variables, está bueno trabajarlas, valga la redundancia, pero personalizado, algo que por ahí para nosotros suena tan obvio, para un montón de personas no. Me llegan por ahí un montón de mensajes por redes sociales diciendo que están en un grupo donde el entrenamiento es general, donde el entrenador o el profesional les da pautas generales a todos. Y a mí ya me hace demasiado ruido, me molesta ya. Siempre hago el mismo hincapié como persona, ¿no? Obvio, pero para mí la base de la solución de cualquier problemática que tengas empieza por identificar ese factor que te está debilitando. O sea, identificar la problemática que estás teniendo. Que quizás en vos es que te estás pasando en volumen, quizás en vos es que no te estás nutriendo adecuadamente, o en mí es que no estoy durmiendo bien. Exacto. Somos un todo y ahí también es donde es re importante que después nos va a servir a la hora de programar un plan para la recuperación o optimizar tu salud y rendimiento, es decir, ¿por qué estamos en este estado? Así que primero es identificar esos factores que vos dijiste, Meli, y también decir, che, ¿esto lo estás haciendo de forma consciente o no? ¿Es intencional o lo estás haciendo porque no registraste que tu cuerpo necesita un poquitito más si estás metiendo 80 kilómetros, 100 kilómetros semanales, o si estás metiendo doble turno? Así que ahí hay un montón. Hay también desde falta de conocimiento a... Si vas en bici al laburo, no estás teniendo en cuenta tal vez ese gasto, empiezas a minimizar cosas. Entonces, sí existen los estados, que es la situación más común que vemos de REDS, de un estado que se hace un poco intencional por lo que vos mencionaste al principio, Juli, de bueno, una imagen corporal ideal que está asociada a cierto rendimiento en cierto deporte, alguna relación de un trastorno alimentario, el pensamiento de que más es mejor. Entonces, eso es lo que más se ve, pero también hay que tener re en cuenta de, che, esto ¿sabés que deberías estar haciendo tal y tal cosa? Porque hay gente que ni se da cuenta y no lo sabe, no se da cuenta. Y ahí por eso me encanta la parte de educación y concientizar. Totalmente. Es que para mí el principal factor de riesgo es la desinformación. Exacto, como para todo. Mal información. Sí, exacto. Mal desconocimiento, mal información, o también eso, o sea, tener desalineados los patitos, como le digo yo, tener una idea, porque en realidad hablo de mí misma, ¿verdad? Me voy a traer como ejemplo para ejemplificar algo. En su momento, cuando mi interés estaba más ligado a mi trastorno, yo diría que yo tuve un trastorno más de imagen que alimenticio. La comida fue la herramienta para solucionar la otra cosa. Mi trastorno estaba más en la imagen. Después fue una mezcla de la autoexigencia, porque claro, después de muchos años de acostumbrarme a tanta disciplina y tanta rigurosidad y a recortar tanto todo y ver que yo podía, porque justamente podía, porque estaba sobreviviendo, después cuando me relajé un poco y era como, bueno, vamos a empezar a comer mejor, ¿qué estoy haciendo? Claro. Me hacía ruido, ¿verdad? Pero en el fondo era desinformación. Siempre es desinformación. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido la información que tengo hoy,
de darme cuenta de lo que iba a pasar, de darme cuenta de qué es salud, ¿verdad? Por ahí es una información ni siquiera física, biológica, es una información emocional, simplemente. Con esa información hubiera actuado diferente. En definitiva, siempre, o creo yo, es mi opinión, siempre es una desinformación, que puede ser que esté influenciada por algún trastorno o por alguna comparación, que hoy en día, es verdad, también las redes sociales fomentan un montón eso, empezar a mirarnos los cuerpos entre todos y compararlos y por ahí decir, ese cuerpo es rendimiento. Que por suerte se está haciendo el trabajo contrario hoy, digamos. Bueno, las redes sociales sirven para algo, así como destruyeron muchas cosas, también están tratando de arreglarlas. Pero bueno, chicas, volviendo más al Honor, que estoy mirando los papers de las dos en la computadora. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, bueno, un poco ya lo contestamos, pero si quieren para ordenar, era cómo diagnosticar, qué herramientas usar para diagnosticarlo, hombre versus mujer, y cómo corregirlo o empezar a corregirlo. Ok, bien, primero, si hablamos de, para ser concreto antes de entrar en otra parte, cuando ya estamos sospechando y queremos llegar, por ejemplo, a la etapa de laboratorio, de hacer un poquitito más de estudios, ahí tenemos que tener en cuenta todos los sistemas que se ven afectados, entonces empezar a evaluar por ahí. Puede ser desde un perfil hormonal, vamos a ver algunas hormonas, tanto para mujeres como varones, la hormona de gonadotropina, porque podemos ver cambios en la pulsatilidad, testosterona, relación cortisol-testosterona. Empezamos a ver, también es importante ver un perfil lipídico, porque a veces se puede ver alterado y podemos parecer que estamos con una patología, por ejemplo, con colesterol elevado, cuando en verdad la base, lo que está alimentando eso, es un estado de REDS. Entonces ahí es importante ver eso. Un perfil tiroideo. Ahí empezamos a tener en cuenta todo lo que hablábamos antes de todos los sistemas que se ven afectados. Entonces, tanto para mujer como varón necesitamos un análisis bastante entero, claro, bioquímico entero, del tipo de hemograma. Obviamente hay estados de, por ejemplo, de déficit de hidrato de carbono, se ha afectado la absorción de hierro, entonces ahí podemos ver déficit de hierro. Después tenemos que, obviamente, tener en cuenta que la vitamina D, calcio estén bien, pero también tener en cuenta que a veces la vitamina D, calcio está perfecto, pero estamos en un estado de REDS igual. Es cierto, así que las analíticas te pueden dar perfectas y sin embargo puedes... Sí. O sea, por eso hay que ver al paciente y ver otros parámetros y creo que por eso está tan bueno estos diagramas que después los podemos compartir de todo lo que se afecta en el REDS, porque vas viendo otras cosas. A veces algunos parámetros sí son clave, pero también he escuchado casos, por ejemplo, esto, que a alguien le dice, no, me mandaron con una dieta porque tengo el colesterol alto, cuando en verdad hay una paciente como vos sentada al frente en la consulta médica y es como, bueno, no, acá tenemos que ver un poquitito más. Y bueno, y después para ver la salud ósea, el gold standard es hacer un DEXA scan para ver ahí la salud ósea, que bueno, eso también después se ve con respecto al... ¿Qué es ese estudio? Básicamente es como una densitometría. Eso, densitometría, ver qué tan fuertes son tus huesos, y eso por lo general se ve en comparación con, o sea, según tu sexo y edad, pero por lo general cuando ya hay una fractura por estrés de alto riesgo o más de 2 fracturas por estrés de bajo riesgo, eso depende de la posición donde está, de la ubicación de la lesión, por lo general se indica una densitometría siempre y cuando tengamos acceso, ¿no? Y si no, hacemos lo mejor que podamos. Así que eso un poco si hablamos de laboratorio. Si empezamos a hablar como que de cómo se maneja esta condición, creo que ya lo dijimos, lo más importante es la prevención. O sea, yo idealmente no te veo en el consultorio, pero te hago toda la educación que quieras. Después hay otras herramientas de screening que se publicaron ahora dentro de los últimos años, que es el REDSCAT2 Tool, que básicamente engloba distintos factores de riesgo
por ejemplo, tus antecedentes médicos, tus antecedentes de lesiones, si tenés a un laboratorio buenísimo, pero está buenísimo porque es como una calculadora que te dice, che, este paciente te pone como que una línea de semáforo entre verde, hay amarillo, hay naranja y hay rojo, decir, ojo que esta paciente está en más o menos riesgo, o el paciente, de estar en problemas en el futuro, es decir, tipo, che, esta persona creo que si no hacemos estas modificaciones hay más riesgo, por ejemplo, a que tenga una fractura por estrés. Entonces sirve como guía para tener, o sea, como profesional de salud, siempre y cuando otra vez esto está más estudiado en bailarinas y atletas de endurance, o sea, de resistencia. Entonces, siempre y cuando lo podemos usar, o sea, eso es una herramienta. Y después, bueno, está lo de las distintas herramientas que con una buena anamnesis, historia clínica, podemos ver qué cambios en el entrenamiento. Yo muchas veces, con el permiso, obviamente, le digo, a ver, mostrame tu Garmin, mostrame tu Strava, y ahí se puede diagnosticar mucho con Strava. Así que ojo si sos mi paciente y te tengo en Strava, porque se pueden ver, y mismo lo he usado para yo diagnosticarme si me lesioné o lo que sea, digo, bueno, me la mandé yo sola. Perdón, el otro día, nota de color, pero me comentabas, ¿no? Vi el Strava de esta chica y vi que está entrenando doble turno todos los días, a veces hacía doble sesión intensa. O sea, va a lesión directo, o sea, sin escalas. Y a los 2 días subió que... Es que, mira, trajeron un tema... Ojalá que no... Un tema particularmente que, sin querer bardear a nadie, ¿no? Pero ¿cuánto se ve esto de que un atleta comparte doble turno de entrenamiento? Ahora está de moda el doble intenso, que, a ver, no es nuestro nicho y tampoco es motivo de hablar, pero sí se puede hacer un doble turno de entrenamiento intenso. Si vivís en Suecia, en una cámara hipovárica y entrenás con medidor de lactato todos los días, digamos, en otras condiciones, ¿verdad? Pero ahora el atleta argentino está de moda realizar esto. Y uno, como espectador de las redes sociales, lo ve y dice, yo que hago un turno de entrenamiento, estoy rota, y esta hace 2 turnos de entrenamiento, y que está, que pin, que pum, que pan, y empezamos con la comparación, ¿no? Alimentar todo esto para ahí la autoexigencia que te termina llevando a un RED. Pero volvamos a la fuente del inicio del problema. Esa persona que está haciendo doble turno de entrenamiento, que por ahí ya venís notando ciertas particularidades, que encima tiene la necesidad de compartirlo por redes sociales, ahí también hay un red. O sea, hay un cuestionario que medio que uno con la práctica ya va como que ya ni necesitas cuestionario, ya lo podés como ver desde uno mismo como profesional, lo podés ver desde lejos, ¿no? Y es muy importante empezar a nuestros atletas o a nuestros pacientes como de, che, esto que vos ves no está bien. No importa que fulanito lo haga y todavía no se rompió. Quédate sentado mirando, ya se va a romper. Una mano en el corazón, digamos. Claro. No es que estamos queriendo que eso pase, pero sí cuidar a nuestro atleta, a nuestro paciente de, no mires eso. O sea, que eso suceda no significa que esté bien, en primer lugar. Esa educación. Esto que mencionabas del cuestionario me gustó mucho porque, de alguna forma, puede ser que haya un cuestionario como escrito, pero está bueno que los profesionales, los entrenadores o los que acompañan a los atletas, no solo desde el plano de la medicina, sino también desde el plano de la kinesiología y otros ámbitos, puedan tener estos conocimientos como para verlo de afuera. No necesariamente tiene que ser un cuestionario. Uno ya por ahí desde la empatía con el otro o del conocer el entrenamiento te podés dar cuenta de, me parece que a este atleta le está pasando esto. Cuento un caso particular de un atleta que corrió Valencia el domingo, que no le fue como quería. Yo ya venía viendo que tenía una ligera obsesión por una red social de esto de correr y de toda la presión que se generaba. Y a veces hay como que dejar, que se la den un poco, ¿viste? Como para que se puedan despertar ellos solos. Es una pena, pero también es como parte de eso, ¿no? Empezar a ver las señales desde un lugar más empático como profesional. Y ahí es donde a mí me sirve mucho, o me encanta esto de ser atleta y también profesional de la salud, porque yo estuve en esos lugares y yo creo que mis lesiones me enseñaron, no soy también ninguna inmune a lesiones, y también esto que te ayudan a no comparar, ¿no? Yo sé que tal vez yo nunca llegué a los 100 kilómetros semanales y me da miedo cruzar ese eje, pues sé que me he lesionado en el pasado, o
me doy cuenta que hay cosas que para mí funcionan o tal vez para mí hacer el doble turno lo hago con bicicleta y correr. Nada, y es cuestión de también prueba y error, ir viendo tipo, bueno, qué cosas nos sirven, pero también esto, porque no estamos demonizando ningún tipo de entrenamiento y hay gente que funciona perfecto con alto volumen, con bajo volumen y no hay una regla para todos. Yo, si estoy tratando de planear entrenamiento o algo con un paciente o un atleta, digo, a ver qué es lo que te ha funcionado a vos, con qué te sentís cómodo, porque eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero para mí lo más importante es decirle, vos si das es como, vos si das un estímulo, necesitas la recuperación. O sea, vos vas a aprovechar ese entrenamiento solo si te recuperás bien. Entonces no sirve sin una recuperación, es como que estamos sumando hasta explotar. Y hay veces que esto, como la siesta, el descanso se ve vago, no, pero en verdad es inteligente. Sé que nos cuesta descansar, me cuesta a mí también, pero en el fondo fisiológicamente es donde viene la recuperación. Yo Ahí tengo tipo una te frase aprovecha todo. de eso, que vos la conocés porque le hemos hablado muchas veces. Hoy en día en las redes escuchás el mejor entrenamiento para, no hay ningún mejor entrenamiento, pero el mejor entrenamiento es aquel del cual te podés recuperar. Claro, perfecto. Yo tengo una frase también, entrena todo aquello que puedas recuperar. Bueno, ahí va. Es básicamente lo mismo reformulada. Todo Pero tenemos el mismo concepto. Todo aquello que no recuperamos no es entrenado, básicamente es como que entra en nuestro cuerpo y así como entra sale. Claro, porque la clave de entrenar es poder adaptarte. Y si no le das lugar a la recuperación, esa adaptación nunca sucede. Sí. Y chicos, de esto no estoy hablando tampoco de no entrenar con fatiga, obviamente no estamos hablando de eso, es solo darle la recuperación necesaria al estímulo, porque de la misma forma que podemos recuperar poco, nos podemos recuperar innecesariamente. Por ejemplo, esto hablando, o sea, la recuperación y el estímulo tienen que estar de la mano, básicamente. A veces no necesitas un baño de hielo después de correr 3 kilómetros, pero tal vez sí lo necesitas en momentos o necesitas otras formas de recuperación después de una semana de 150 kilómetros. Entonces ahí por eso es esto, no existe un entrenamiento para todos y lo tenés que llevar, individualizar. Perdón, un comentario solo sobre eso de no significa nunca entrenar fatigado. Claro. Obvio, porque por ejemplo en el episodio de fuerza, vos me traías a colación que muchos alumnos te preguntaban, ay, pero yo quedo duro si hago una sesión de fuerza y al día siguiente voy a correr. Y sí, algo de fatiga vas a sentir, pero porque estás buscando una adaptación que va más allá. Claro. Esto solo para aclarar por si la gente que escucha dice, ay, que nos tenemos que estar al 100% en cada entrenamiento. No es a lo que vamos. Total. Pero algo muy lindo que trajiste fue lo de la individualización puesto en un buen ejemplo. Vos dijiste, a mí no me funciona correr más de 100 kilómetros. Y está muy bien que no te funcione. ¿A qué voy con esto? Tal vez tu mejor rendimiento está en que no tiene que ver porque vos seas más capaz o menos capaz, sino porque vos funcionás así, en este periodo de tu vida, ¿verdad? Claro. Que tal vez no es el mismo tu preembarazo que tu postembarazo. Tal vez ahora vos funcionás muy diferente a cómo funcionabas antes. Esto en términos de rendimiento deportivo, no de salud y bienestar, pero sí encontrar qué es lo que nos hace bien y evitar esa comparación. Y también evitar lo que decías vos recién, el mejor entrenamiento para. A ver, además a mí me encanta entrar a esos posteos porque son iguales, o sea, son todos iguales, todos dicen lo mismo. Y en definitiva, todos hablan de una variable, pero digamos, vamos a poner, ¿cómo mejorar tu marca en maratón? Te dan un sinfín de entrenamientos. Sí, que tiene validez, puede funcionar. Ahora bien, si no hay una recuperación del otro lado, no va a funcionar. Pero para mí lo más rico que hablamos acá, también como para terminar de darle una solución a los REDs, es encontrar a cada persona, cada uno, qué es lo que está fallando de todas las patas de la mesa que estamos enumerando, en cuál está fallando vos y cómo a través de eso poder mejorar tu vida, tu calidad de vida. Primero sos persona, después sos atleta, pero mejorando esa calidad de vida ya vamos a poder como encauzar el entrenamiento y saber que no tenés que llegar a los 100 o a, no sé, a comer solamente 300 gramos de hidrato de carbono en temporada máxima porque leíste que así se mejora la flexibilidad metabólica. No, es eso, es encontrar el weak spot de cada uno y yo sé que suena repetitiva, pero
Esto que digo de las soluciones más mágicas que hoy se dan en las redes sociales, no es por atacar a la solución mágica, sino por el hecho de que yo creo que hoy en día se le está dando poca importancia a esto del profesional de salud que te acompañe y te ayude a identificar cuál es en tu caso ese factor que hay que corregir, y se recurre a la solución genérica, mágica, que no es para todos. Y, Nada. y volviendo a eso, también no es solo adecuarlo a cada uno, sino a cada uno según el momento de la vida en la que está viviendo. Porque, por ejemplo, yo dije esto de que no llegué a los 100 kilómetros, yo corrí 2 maratones. El primero fue en plena residencia y ahí tope 75. Porque, ¿qué? 80 horas semanales, guardias, iba a explotar mi cuerpo. La segunda, ahí pude llegar a un poco más, casi a los 100. Bueno, ahí tenía otros factores que me permitieron aumentar. Claro, porque tu carga alostática era distinta en uno y en otro momento. Exacto. Entonces, no digo, tal vez el día de mañana, bueno, lo tendré que ver si me animo a dar empujón o no, pero eso, otra vez, dependiendo todos los distintos estresores, ¿no? Y bueno, y creo que ahí podemos ya me echar como que medio para también cerrando. El abordaje del REDS, que de más está decir que va a ser muy caso a caso, y creo que primero es identificar, bueno, este estado de REDS o esta baja disponibilidad energética problemática, primero, ¿es intencional o no es intencional? Porque si no es intencional es bastante más fácil decirle, bueno, ¿sabes qué? Ajusta esto y esto, y por lo general hay un atleta más receptivo. ¿Sí? Claro. Exacto. Si es intencional, ahí es donde tenemos que ver, bueno, ¿esto va a ser agudo o crónico? Porque ¿qué? No queremos ante todo proteger la salud a largo plazo, ¿no? El rendimiento a largo plazo, pero tenemos que ver ahí, bueno, lo vamos a hacer de forma aguda, con un fin, y va a ser supervisado y vamos a estar protegiendo la salud, o esto ya está en un estado o ya estás en un estado crónico donde hay que frenar un poco más. Y el frenar no es solo en términos de actividad física, esto es, porque no es el frenar, es el modular. Tal vez, bueno, yo estoy preocupada de tus huesos, entonces tal vez un poco de fuerza seguís necesitando, porque sabemos que los ejercicios de fuerza ayudan a la salud ósea. Entonces no es una cuestión de blanco-negro, tipo shutdown, de frenar todo, ¿no? Es ir viendo estrategias y después, bueno, si hay alguien que le está costando el tema de la alimentación, a mí me encanta jugar al principio con la alimentación en torno al entrenamiento, porque ahí como atleta, especialmente si tenés mucho autorregistro de cómo te va tu rendimiento, yo he tenido mismo a algunos amigos con los que corro de decir, che, me sentí re bien en el fondo porque le metí, no sé, más geles de lo normal, o me encargué de despertarme un poco antes y me comí la tostada con bla. Y bueno, uno empieza a ver, como que es interesante ver qué cosas le llega al atleta y qué cosas necesita el atleta. Es tipo, bueno, aprovechar más este entrenamiento que es clave. Entonces, tal vez metes este hidrato de carbono y después empezamos a ver un poquitito más de, bueno, a lo macro, bueno, cuántas calorías y eso, pero tal vez a veces es como que empezar a jugar con cosas más chiquitas, pero si hay una percepción o si hay algo que el atleta pueda percibir, no va a percibir qué tan fuertes son los huesos, no, va a percibir, che, me sentí re bien, me recuperé re bien, hice un trabajo el jueves y el sábado fondié bárbaro. Bueno, ahí estamos hablando, che, te recuperaste mejor, che, te sentiste mejor. Y esa ventana que comentabas, esa ventana nutricional cercana al entreno, ya sea antes, durante o después, suele ser la ventana donde el atleta, el músculo sobre todo, pero también el atleta está más ávido a recibir los nutrientes, a querer consumirlos, cuando sobre todo quizás la razón de la falta energética es una mezcla de intencional y no tanto. Total. Sí. Hablo también de lo que me pasaba a mí por ahí en su momento. Era, bueno, el lugar más fácil de abordaje era ese, durante el entreno, porque era donde estabas como piel, carne, hueso, haciéndolo. Y es también donde se siente más sensible, valga la redundancia. Pero sí, es por ahí.
Algo que también va de la mano de lo que habíamos hablado antes es que creo que pasa más en atletas endurance, al menos es con los que yo trabajo y lo que yo siempre fui, pero uno cuando ve que puede, yo puedo más y más y más y más y más, y lo primero que empieza como a sacar es la alimentación o a malgastar un poco es la alimentación. Lo veo más en mis atletas, ya no hablando de mí, pero lo veo más en ellos, en la alimentación durante el fondo, la típica. Arrancan con 3 geles, te van sacando uno, te van con 2, no, con 2 estuve bien, después te van con 1, Claro. estuve bien, sí, pude, hasta que en algún momento, y acá donde yo siempre hago mucho hincapié, está bien, generaste adaptación fisiológica y estás pudiendo correr, sostener el mismo ritmo con un solo gel. ¿Y cómo te estás recuperando? Claro. Porque el gel durante el entreno no es solo para la energía que vos tenés en ese momento, sino es para después cuando termina el entrenamiento y empezás en la recuperación, ¿cómo te estás recuperando? Re buen punto, porque con eso, con lo de la alimentación intraentreno, muchas veces es eso, es decir, tipo, con esto ya estás un pie adelantado con la recuperación. Bien. Sí. Y yo a veces con lo que hago con los atletas es, bueno, si hay entrenamientos con un trabajo intenso, y dice, no, yo lo puedo hacer, no sé, lo puedo hacer a X ritmo sin geles, sin hidrato de carbono, no, los geles no es la única opción. Y le digo, ok, lo hiciste a X ritmo, lo podrías haber hecho tal vez a X menos ritmo, ¿sí? Le hubiese dado un poco de nafta al cuerpo, y eso, tu cuerpo se hubiese adaptado de otra forma. Entonces es como, bueno, nada, también manejar a cada atleta y según... Es lo que hablábamos la qué vez tan pasada tercos son. sobre, hay gente que hace dieta keto. Sí, claramente, como poder se puede. Ahora, ¿es lo mejor? No. Claro, y ahí es cuando No romantizar sería como el título. No romantizar lo que a otro le funciona, no romantizar lo que a otro le funciona, entre comillas, y no romantizar que si una vez lo pudiste hacer no significa que esté bien y que lo puedas hacer todo el tiempo. Totalmente. Exacto. A veces pasa, como hablabas vos en el ejemplo del episodio anterior, de que salías a hacer las series en ayuno. Está bien, por un caso particular de digestión, pero hacías una buena carga de hidratos. Exactamente, ahí está la importancia de lo integral, o sea, de evaluar al paciente qué es lo que mejor le funciona, qué es lo que no, y en función de eso, de cuál es su punto débil y cuáles son sus puntos fuertes, dar una estrategia. Claro, y siempre teniendo como prioridad la salud, corto, largo plazo y el rendimiento. Pero primero la salud. Exacto. Total. El problema ahí, paréntesis, es que tal vez vos volvés de entrenar tus series y escribís en internet, salí, no sé, 5 por 1000 en ayunas. Y yo lo leo y digo, yo no puedo hacerlo ni con carga de hidratos y ella lo hizo en ayunas, pero uno no ve el contexto, ¿verdad? O sea, habías hecho una carga de hidratos previa. Por eso el comentario es particularmente, las redes son una parte de todo lo que sucede. Así como no los posteos de el mejor entrenamiento mirar lo que hizo fulana con su entrenamiento no es tu entrenamiento, ¿no? Como para darle por ahí cierta reflexión a todo lo que estuvimos hablando en un ejemplo más práctico. Chicas, ¿nos quedó alguna pregunta nerd para definir? Creo que no, pero si Agus quiere comentar, agregar algo más. No, yo creo que no, pero esto es un tema que se puede hablar por horas, así que nada, que siéntanse cómodos a hacer cualquier pregunta. Vamos a tratar de dejar también información o links mismo a papers para los que quieren, como siempre, los que quieren leer. Y bueno, nada, el contexto ante todo, creo, y el cuidado queremos ser personas y atletas lo más largo posible. Sí, bueno, gracias Agus por la compañía, por el conocimiento y por aceptar formar parte de esto. Obvio, encantada, mil gracias. Un honor estar acá, Entre nerds nos entendemos, pero volvamos a esto del conocimiento del profesional y de estar en buenas manos. Creo que lo que nosotros tratamos de hacer desde que arrancamos con el podcast, que era dar conocimiento, que era poder darle a la gente la herramienta que necesitaba, y también con la invitación, ¿no? De como mostrarle a la persona del otro lado, también otra persona que trabaja en las mismas formas que trabajábamos. Yo no te conocía, el comentario de Mary fue, ella es como nosotras, bárbaro, y creo que lo que nosotras queremos decir con este tipo de episodios es, busquen gente, no necesariamente nosotras, o sea, no es una propaganda, es simplemente abrir los ojos, que es parte también de lo que uno quiere. Y creo que
algo que en un momento vos, cuando hablabas de la educación, creo que es lo que nosotros hacemos en nuestros perfiles. Sí. Cada una con un objetivo de marketing, publicidad diferente, enfocado en el tipo de atleta o paciente que queremos tener, pero hay un montón de información en nuestros perfiles. Y yo siempre digo, tanto para los atletas como para otros profesionales, está bueno que esa información sea genuina. Puede estar equivocada, porque hoy en día la ciencia avanza, nos podemos equivocar, pero que por lo menos sea genuina, no sea marketinera, sea de verdad. ¿Verdad? Sí. Así que chicas, un placer, podríamos seguir hablando horas, Sí. pero creo como que hasta acá quedó bien, hay mucho contenido, tal vez dé para una segunda parte, quién sabe. Así que gracias por estar acá. Gracias a ti. No, gracias a ustedes, chicas. Nos vemos en el próximo episodio.